libro de Hebreos, capítulo 5. Hemos estado viendo el verso 8 y 9 y vamos a ver ahora el verso 10 y 11. Libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5, verso 10 y 11, dice así la palabra del Señor. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Gracias por tu gran amor para con nosotros, por darnos en esta noche este privilegio de poder estar delante de ti. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo tome el control del dominio de todas las cosas y reprendas toda operación del maligno y toda obra del mal en el nombre de Jesús. Y tu gracia, Señor, solo tu gracia abundante llene nuestros corazones. Mi amado Señor, tomes el control de todas las cosas, Señor, y tu Espíritu ilumine los ojos de nuestro entendimiento, y tu presencia sea fuerte en medio de nosotros. Se abra la ventana de los cielos, y gracia abundante nos sea dada. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Y nosotros hemos estado viendo el día de ayer justamente los dos versículos o versos antes de esto que nosotros hemos leído, cuando decía, y por cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vimos que la obediencia se aprende, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahí vamos al verso que hemos leído hoy. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Así que, en cuanto a esta declaración de Dios, en cuanto al sacerdocio de Melquisedec, dice el apóstol Pablo, tenemos mucho que decir. No hay poco, hay mucho. Pero resulta difícil de explicar, dice, porque ustedes todavía son niños. Por eso dice, han sido tardos para oír. Luego más adelante dice, debiendo ser maestros, ya tenéis necesidad de que se os dé leche espiritual, como si fuese un niño. ¿Y qué cosa? Porque los hebreos fueron los primeros que recibieron el mensaje del Evangelio. ¿A quién vino Jesús? A los suyos vino. Y a pesar que los suyos como nación no lo recibieron, los apóstoles todos eran judíos, todos eran israelitas. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que recibieron la palabra del Señor? Los israelitas, los judíos. ¿Cuál fue la primera iglesia que se formó? La iglesia judía. Es decir, se formó una congregación de judíos que han creído en el nombre del Señor, y aquellos que eran como 120 estaban ahí todos reunidos, eran todos israelitas. Por eso la primera iglesia que se formó fue una iglesia israelita, cristiana, israelita. Es la primera iglesia que se formó. Ahora, por ser la primera iglesia que se formó, los israelitas deberían ir adelante en el perfeccionamiento y en el conocimiento del Señor. Sin embargo, el escritor de Hebreos dice, se han hecho tardo para oír, porque ¿qué es lo que le faltó a los israelitas? Mezclar fe a lo que oían. Porque si nosotros no mezclamos fe a la palabra
que el Señor nos envía y nos habla, entonces esa falta de fe, de mezclarle fe a lo que oímos, nos hace un frenado espiritual. Es decir, nos frena, en lugar de tomar crecimiento espiritual, nos frenamos porque no recibimos la palabra del Señor como lo que es una palabra enviada de parte de Dios, que viene de parte del Señor, para que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero cuando permitimos que nuestra mente se trabe en lucha contra la palabra que oímos, contra la palabra que el Señor nos habla, nos dice, entonces esa lucha en contra de la palabra produce una frenada espiritual. Y como produce una frenada espiritual, entonces produce una frenada en el crecimiento espiritual. Por no recibir la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios, recíbala como lo que es palabra de Dios, usted la recibe, entonces va a ir creciendo. Pero si usted resiste a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, ¿cómo va a crecer? Los que resisten no alcanzan crecimiento espiritual. Tienen un crecimiento hasta donde llegaron, pero después resisten. Es como en un pasaje la Biblia dice que había muchos judíos que habían seguido al Señor y después se separaron, pero separados estaban echando fuera a demonios porque habían aprendido algo. Los discípulos le dijeron al Señor, hay algunos que están echando demonios en su nombre. ¿Quiere que les diga que no lo hagan más? Y el Señor dijo, no, dejadlo, porque el que no es en contra de nosotros, es por nosotros, no está en contra de nosotros, déjenlo aunque siga haciendo. Pero una cosa era segura, que ellos no iban a seguir creciendo, porque para crecer más hay que estar como María a los pies de Jesús. Estando como María a los pies de Jesús, entonces usted recibe las enseñanzas del Señor y va creciendo con el crecimiento que da Dios, porque usted va alimentándose de la palabra de Dios. Pero cuando se desecha la palabra del Señor, no se la recibe como se la debe de recibir, entonces la propia persona retrasa su crecimiento. Y luego hay cosas que no puede entender. ¿Por qué no la puede entender? Porque rechaza justamente lo que Dios envía y llega a un punto de incertidumbre. No sabe si es así o es del otro lado. No sabe si es verdad o es mentira. No sabe si es de Dios o no es de Dios. Ya empieza a entrar en lo que es la duda. Empieza a dudar. Es como nosotros venimos diciendo, el creyente que busca al Señor, que hace la perfecta voluntad del Señor, él está seguro con su salvación, está seguro, viene el Señor, suena la trompeta y se va con él. Pero el creyente que hace lo incorrecto, es decir, se comporta como un injusto, hemos estado viendo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, y tiene un comportamiento de obras de injusto, entonces tiene duda en su corazón. ¿Por qué? Porque sabe que está haciendo lo que no tiene que hacer y lo hace, entonces entra en duda, no sabe si se va o se queda, si suena la trompeta y sube o se queda en él, no sabe, porque le entra la duda a causa de las obras que hace. Las obras que hacen los creyentes le puede dar seguridad, y si son obras malas, le causa duda y le causa como me voy o no me voy con el Señor. Entonces nosotros miramos a los hebreos, la falla que tuvieron los hebreos fue el no recibir la palabra de Dios, el resistir a la palabra de Dios y el dejar que su mente, su pensamiento humano tenga una lucha con la palabra del Señor. Es tremenda. Tengo una lucha con la palabra que Cristo dice, que es lo que le pasó a los fariseos. Ellos luchaban en contra de las palabras que el Señor Jesús hablaba. Y las palabras que el Señor Jesús hablaba eran espíritu y eran vida. Eran palabras de verdad. Pero ellos le resistían porque con su mente natural miraban la palabra de Dios y resistían al Espíritu de Dios y no pudieron avanzar. Por eso Pablo dice, yo le tengo muchas cosas que decirle de Melquisedec. Hay muchas cosas para hablar de él, pero resulta difícil de explicar, porque es como querer darle a un pedazo de asado a un bebé que tiene día de nacimiento.
El bebé que tiene día de nacimiento necesita tomar leche, porque con la leche va a crecer, no alimento sólido. Después llegará un tiempo cuando crecerá que podrá ir alimentándose de alimento sólido, pero ahora no. Y ellos no podían ingerir el alimento que el Señor le iba a dar, que el escritor le iba a dar, porque al ser niños se iban a ahogar con lo que le decía. No, no puede ser así, eso no debe ser así, no, eso está mal. ¿Vio esas discusiones de niños? Porque la persona cuando es niño piensa como niño, juzga como niño y habla como niño. Hace el lío como niño y bueno, todas las cosas que hace la persona cuando es un niño. Un niño espiritual produce problemas, disensiones, guerra, pelea. Por eso Pablo dice, habiendo entre vosotros riña, pelea, disensión, dice, no son niños ustedes, no son teniendo que haber crecido ya, siguen peleando, siguen discutiendo, siguen mirándose mal, siguen escapándose uno del otro. Dice el apóstol, son niños, todavía no crecieron, no aprendieron a soportar, a sobrellevar, no aprendieron a callar. Parecen que polvorita, cualquier chispita ya lo hace explotar, ya hace que se manifieste el hombre natural. Entonces el escritor de Hebreo, él dice así, nosotros queremos hablar de Melquísedec, queremos explicarle cosas de Melquísedec, pero es difícil de explicarle a niños, difícil de darle de comer asado a niños, es difícil, no pueden comer, no tienen el estómago para digerirlo. Va a llegar el tiempo que van a crecer, van a poder digerirlo, pero ahora no. El problema de los hebreos era que ellos ya habían tenido tiempo para crecer. Y como no se alimentaban de la palabra que el Señor enviaba, de la palabra que Dios le daba, entonces se volvieron niños. Tenían que ser ellos ya maestros. A causa del tiempo que tenían, tendrían que tener ya una facilidad para explicar cosas espirituales, una facilidad para entender cosas espirituales, no estar luchando con la palabra, sino una claridad para percibir las cosas que son del espíritu. Sin embargo, el escritor dice, tengo mucho que decir y es dificultoso de explicar por cuanto se han hecho tardo para oír. Entonces, ¿cómo se vuelve tardo para oír? Cuando no se recibe la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se la resiste. Cuando la palabra de Dios como que se arremete contra de ella y como Jacob quiere luchar con el Señor. Jacob luchó con el ángel y luchó porque él buscaba una bendición de Dios. Y el ángel lo dejó, lo podía haber matado si los ángeles son mayores en poder e impotencia que los hombres. Sin embargo, es como que se dejó vencer. Pero el que lucha contra la palabra de Dios nunca la va a vencer, porque Dios no va a cambiar. Lo que Él dice no la va a cambiar, lo mantiene así. Entonces dice, hemos leído, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era este Melquisedec? Que lo que dice el escritor tenemos mucho que decir. En el libro de Hebreo, capítulo 7, este mismo libro de Hebreo que estamos leyendo, capítulo 7, verso 1, dice lo siguiente. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces nosotros nos detenemos ahí. Dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces usted piensa, era un sacerdote, y detrás de un sacerdote hay un pueblo que es enseñado por ese sacerdote. Entonces nosotros miramos a Melquisedec y miramos detrás de Melquisedec, ¿qué es lo que hay detrás de Melquisedec? ¿Qué hay más allá?
Por eso dice, difícil de explicar, es difícil de explicar, aunque hay mucho que decir. ¿Qué hay detrás de Melquisedec? Porque dice que era rey de Salem. Asocian la mayoría Salem con Jerusalén, que es el lugar escogido por Dios. Usted observe que Jerusalén, es decir, ese lugar escogido por Dios. Dios lo escogió y parecería ser como que lo escogió en el tiempo de David. No, fue un lugar escogido por Dios de antes, donde había un sacerdote llamado Melquisedec que adoraba y alababa y exaltaba el nombre del Señor. Y detrás de un sacerdote hay personas. Hay pueblo detrás de un sacerdote, porque un sacerdote está puesto a favor de los hombres. El pastor de una iglesia, un sacerdote está puesto a favor. No es el pastor el enemigo de los hermanos. Nunca mire usted a un pastor como que es su enemigo, porque nunca va a ser el enemigo. El pastor, la Biblia dice que todo sumo sacerdote, dice, todo sacerdote está puesto, dice, a favor de los hombres, porque él está lleno de debilidades, igual que todo lo demás. Entonces está puesto a favor, no en contra, está puesto para ayudar. Entonces usted mira así y piensa, sí, es el pastor, es el sacerdote de un templo. Ahora, ¿no dice de todos nosotros, vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿No somos templo del Espíritu de Dios? Y si somos templo del Espíritu de Dios, ¿quién cuida este templo? ¿Quién cuida ese templo? El sacerdote. Así que usted es sacerdote de su templo. Es sacerdote de su templo. Entonces está puesto a favor de los hermanos. No está puesto en contra de los hermanos, ni está puesto para empujar a los hermanos. Está puesto para ayudar. Todo sacerdote es constituido a favor de los hermanos. Entonces nosotros miramos acá un sacerdote constituido por Dios, Melquisedec. De él no hay registro. No hay registro de él, no hay registro para atrás, ni hay registro para adelante, que es lo que más adelante el escritor dice, lo leemos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Entonces nosotros miramos, vemos, hay genealogía para atrás, se ve, podemos visualizar detrás de Melquisedec, no, pero detrás de un sacerdote hay un pueblo. Detrás de un sacerdote hay un pueblo que escucha lo que el sacerdote habla y le dice y la dirección. ¿Y qué dirección daría Melquisedec? Era un sacerdote de Dios. Un sacerdote de Dios no puede hablar de otra cosa más que lo que Dios dice. No había ley, no tenía ley, porque ni siquiera Abraham tenía la ley. La ley vino allá en el monte de Sinaí para Israel. La Biblia no manifiesta esas cosas, pero sí manifiesta que era un hombre que tenía temor de Dios, un hombre sobre quien estaba el Espíritu de Dios y un hombre que podía percibir lo que eran y lo que no eran de Dios. Porque cuando salió Melquisedec a recibir a Abraham, Melquisedec lo bendijo y dijo a Abraham del Dios Altísimo. Y luego dice, Dios te ha dado la victoria. Es decir, un sacerdote exalta a Dios sobre todas las cosas y puede ver más allá. Esa bendición te la dio Dios. Vos no te das cuenta, parece como vos con tu fuerza, pero no, despertate, esa bendición te la dio Dios. Es una bendición de Dios. Por eso cuando Melquisedec se acercó a Abraham, le dijo, bendito sea el Dios Altísimo que te ha dado la derrota de tus enemigos. Él te ha dado la victoria sobre tus enemigos. Que lo derrotes, te ha dado la victoria sobre tus enemigos.
Entonces el reconocimiento de las operaciones de Dios en cosas que los otros hombres ni cuenta se dan. No solo salió Melquísedec a recibir a Abraham, salió el rey de Sodoma también. Y cuando el rey de Sodoma vino, no dijo lo que dijo Melquisedec. Salió el rey de Sodoma y le dijo a Abraham, dame todas las personas, solamente vos quedate con todas las cosas. Abraham lo miró, no se olvide, Abraham era un hombre de Dios, así como Melquisedec era un hombre de Dios. Cuando Melquisedec vio a Abraham, dijo Abraham del Dios Altísimo, y cuando Abraham vio a Melquisedec, ¿qué es lo que vio? Un hombre de Dios. Por eso dice que sacaron pan y vino y alabaron el nombre del Señor por la victoria que Dios había dado. Es decir, Melquisedec y Abraham. Sin embargo, no fue así con el rey de Sodoma. ¿Qué es lo que vio el hombre de Dios en Sodoma? Un hombre vil, un hombre común, un hombre sin Dios, un hombre vacío de Dios. Miró un hombre vacío de Dios, pero miró al otro un hombre con la presencia de Dios dentro de su corazón. Se echa de ver, se echa de ver. Y Abraham le dijo, le dijo el rey de Sodoma, quédate con todo el botín. Y dijo Abraham, no, yo he levantado mi mano delante de Dios, que no tomaré nada de ti. Sabía quién era el rey de Sodoma, sabía quién eran los sodomitas. Dijo, no, yo no quiero nada de ti, no, llévate todo, llévate todo. Pero sin embargo a Melquisedec dijo, vamos, celebremos delante de Dios. El trato no fue el mismo. No era el mismo el trato de uno que estaba vacío de Dios que el trato de uno lleno de la presencia del Señor. Por eso la Biblia dice que celebraron delante de Dios la victoria que Dios le había dado a Abraham. Celebraron a Dios. Es decir, hacemos esta fiesta por Dios. ¿Por qué nos reunimos nosotros? ¿A qué nos reunimos? Venimos a celebrar a Dios. Venimos a cantar a Dios, venimos a adorar a Dios, venimos a agradecer a Dios. Lo hacemos para Dios, por eso nos reunimos. No nos reunimos por carilindo, nos reunimos por adoración a nuestro amado Salvador. Entonces se reunió Melquisedec y Abraham, dos hombres de Dios. ¿Qué se reunieron a hacer? A celebrar la victoria de Dios. La victoria de Dios. Eso se reunió a celebrar. Sacaron pan y vino y celebraron la victoria del Señor. Entonces dice así, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salía a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. El que camina con Dios no puede ser un hombre injusto. Nosotros hemos estado viendo en la revelación de su palabra, los injustos no heredarán el reino de Dios. No tienen nada que ver los malos con Dios. Los malos tienen que ver con Satanás, pero no con Dios. Por eso es que los injustos no heredarán el reino de Dios, y vimos el desglose de cosas injustas, de las cuales los que han creído deben ir separándose hasta alcanzar la posición que tienen delante de Dios en el Estado. Entonces vamos avanzando hasta que alcancemos el estado que tenemos delante del Señor y seamos lo que Dios dice que somos también en el estado. De manera que lo que nos vean y nos escuchen, vean que lo que hablamos tiene que ver con lo mismo de lo que hacemos. Porque no somos de lo que escribimos con la mano y borramos con el codo. Es decir, de lo que dicen una cosa y después hacen otra. No. Somos descendientes de un hombre de verdad. De un hombre que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces, ¿qué era Melquisedec? Rey de justicia. Entonces ya mira, un rey de justicia, así que hacía justicia. No solo hacía, enseñaba justicia. Los que enseñan a justicia. Enseñaba justicia.
a quien asimismo Abraham dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Y dice el verso 3, sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de día, hecho semejante al Hijo. Entonces, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio, nacimiento, y tampoco se sabe de muerte. ¿Por qué? Porque no hay registro. De Abraham hay registro. Abraham nació de fulano de tal, de Mengano, tuvo sus hijos fulano, Mengano, y luego dice, murió Abraham. Es decir, hay un registro de principio de día y hay un registro de fin de día. Sin embargo, de Melquisedec no hay registro. De él no hay registro. Sin embargo, sí hay registro que Dios lo puso como sacerdote. Lo puso como sacerdote, por eso dice rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Lo puso como sacerdote. De lo demás no hay registro. De mí, de usted, de todos nosotros, hay registro del nacimiento. Va al registro civil y pide la partida de nacimiento y le dan el testigo de la fecha de su nacimiento. Pero también de su muerte va a haber en el registro civil testigo del día de su muerte, porque el registro no solamente anota nacimiento, sino anota fallecimiento, anota principio de día y el fin de día. En el registro están todas esas cosas. Pero Melquisedec no hay registro que diga nació en tal lado o es hijo de fulano. No existe ningún tipo de registro. Por eso dice, padre no se sabe, madre no se sabe, sin genealogía. No tiene principio de día, nadie sabe cuándo nació, ni tampoco tiene fin de día, tampoco nadie sabe cuándo murió. Y luego dice, hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces nosotros miramos al Señor Jesús y vemos que el Señor Jesús hay registro de su nacimiento, de Melquisedec no. Del Señor Jesús hay registro de su muerte, murió en la cruz, aunque luego al tercer día Dios lo resucitó, pero murió en la cruz. Hay registro de su muerte. En su genealogía hay registro de su madre. Dios es su padre, padrastro José. Hay registro de su madre. Hay registro de su padre que es Dios. Tiene principio, tiene fin de día, tiene genealogía. Entonces luego yo digo, y hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo semejante al Hijo de Dios? ¿Semejante en qué? Entonces, miramos nosotros a Melquisedec y ¿qué es lo que vemos? Un hombre de Dios. Pero miramos al Señor y ¿qué es lo que vemos? Un hombre de Dios. Ah, eran semejantes. Semejante y por ser semejante. ¿Y cuál es la semejanza? ¿Cuál era la semejanza entre el Señor Jesús y entre Melquisedec? El amor a Dios y el temor a Dios y el servicio a Dios. El temor reverente delante del Señor, como nosotros hemos estado viendo en los días de su carne, el Señor Jesús ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Entonces, ¿de qué habla? De una comunión íntima con Dios. ¿De qué habla de Melquisedec? De una comunión íntima con Dios. ¿De qué habla de Abraham? De una comunión íntima con Dios. Entonces nosotros miramos en qué se parecían, en lo que es el carácter, la forma de servir y de buscar y de alabar el nombre del Señor. Cada ser humano tiene una personalidad y esa personalidad está compuesta de su carácter y de su temperamento. Son dos cosas. El temperamento es algo biológico y es algo que se hereda. Y el temperamento ya se lo ve de chiquitito. Alguien dice, este es polvorita, este es así, el temperamento de él. Pero el carácter es diferente, porque el carácter de la persona se forma acorde al entorno que tiene alrededor.
se va formando un carácter. Tendrá un temperamento, cada uno lo recibe, es algo biológico, natural dentro de nosotros. Pero el carácter no, el carácter se lo lleva en formación. Por eso nosotros miramos en el libro de Timoteo cómo es que el apóstol Pablo habla de 3 generaciones. La abuela Loida, que ella crió a su hija ¿en qué entorno? En un entorno de temor a Dios, en un entorno de servicio a Dios, en un entorno de alabanza a Dios. ¿Y qué es lo que formó en su hija Eunice? Un carácter. Formó un carácter de una mujer piadosa. Porque una mujer piadosa forma a sus hijos, hombres y mujeres que se hacen piadosos por el entorno que le da. Cuando alguien se cría, un niño se va creciendo en una familia que se tiran los platos por la cabeza, que se gritan, que se pelean, que se empujan, que tienen ojos amoratados, entonces el niño va creciendo en un entorno de violencia y luego él también es violento porque su carácter se formó así hasta que llega al Señor. Entonces el carácter se forma. Entonces, ¿en qué se asociaba el Señor Jesús y Melquísedec? En el carácter de temor al Señor. Yo buscaba esa palabra carácter y escuche lo que dice. Carácter es el conjunto de rasgos que distingue a la persona de los demás y se refleja en su forma de ser y en su forma de actuar. Se desarrolla a lo largo de la vida a partir de la interacción con el entorno y se consolida en la edad adulta. Entonces, ¿cómo es que se forma el carácter? Con el entorno, según el entorno que tenga. Nosotros miramos a Timoteo y nos preguntamos, ¿qué entorno tenía Timoteo? El mismo entorno que tuvo su madre Eunice, que es el entorno que le dio su abuela Loida, porque su abuela Loida crió a Eunice en un entorno de servicio, de adoración y de temor a Dios, y formó una mujer temerosa de Dios, una mujer piadosa. Y Eunice crió a su hijo en un entorno de temor a Dios, de servicio al Señor, de glorificar el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que formó? Formó un hombre piadoso. Quiere decir que el entorno tiene mucha influencia sobre aquellos que están siendo sometidos a ello. El valor que tiene el entorno. Por ejemplo, nosotros venimos a la iglesia y ¿qué entorno tenemos? De hermanos que tienen la misma fe que nosotros. Ahora van a comenzar los grupos. Y de los grupos, los hermanos que no tienen grupo tienen que estar viendo para ingresar a algún grupo. Porque, ¿qué es lo que hace cuando entran dentro del grupo y comenzando los grupos se comienzan a juntar? Y usted entra en un entorno de hombres y mujeres creyentes, los cuales a usted le van a ayudar en la formación espiritual. Los grupos es para ayudar en la formación espiritual. Es igual que los cultos, es para ayudar en la formación espiritual. Es que igual que las maestras y las escuelas bíblicas. ¿Para qué las escuelas bíblicas que también pronto van a empezar? Es justamente para ayudar a sus hijos y darle un entorno cristiano para que sean hombres y mujeres piadosos. Entonces el valor que tiene el entorno para la formación del carácter del creyente. El carácter que debe de tener un creyente. Sin embargo, temperamento, mire lo que dice, temperamento, es algo biológico, una característica innata que se puede identificar desde la infancia y es la manera de reaccionar ante situaciones. Entonces tenemos el carácter que se forma por el entorno. Y tenemos lo que es el temperamento, que es algo ya biológico, que ya está en él y es algo que hay que aprender a dominar. Por ejemplo, nosotros hemos visto muchas veces lo que el apóstol Pablo, él decía en el libro de Romanos. Él decía así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, esto hago. Entonces todo mira y Pablito también andaba en las suyas. Sin embargo, usted lee el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 6, cuando él todavía no era creyente, y él dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, ¿dónde se formó Pablo? Saulo. En un entorno de hombres piadosos, fue creciendo en cuanto a la ley, en cuanto al conocimiento de la ley, y dice que en cuanto a la ley era irreprensible. Pero cuando vino el Evangelio, no es que el Evangelio lo llevó a que él sea un pecador. El Evangelio no es para hacerlo peor de lo que vino. Es al revés. El Evangelio no entontece a la persona. El Evangelio no lo hace peor. No es así. El Evangelio hace de un hombre caído un hombre renovado y un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Pablo no pudo haber retrocedido para atrás. Y entonces, ¿de qué hablaba? Cuando él habla y él dice claramente que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí está lo que es el temperamento. No el carácter, porque su carácter fue formado, por eso él se declara y dice, irreprensible. En cuanto a la ley, nadie me tiene que acusar de nada, porque yo me comporto correctamente y me comporto íntegramente. Soy íntegro en todas las cosas, nadie tiene que decirme nada. Cuando se encuentra con el Señor, entonces descubre que su justicia es trapo de inmundicia y que necesita la justicia que es de Dios. Pero volvemos para atrás. Quiere decir que nadie puede decir nada de él porque no había nada de qué acusarle. Entonces cuando él dice claramente, sino que lo que aborrezco, esto hago, entonces él habla justamente del temperamento. Quizás hubiera tenido un temperamento que cualquier cosita lo hacía ya explotar y luego tenía que refrenarse y refrenar de vuelta ese temperamento que él lo hacía poner mal. Por eso él dice, lo que aborrezco, eso hago. Dije, no me voy a enojar más, no voy a hacer más polvorita, no voy a hacer más, no voy a... Y sin darme cuenta exploto y después que, ay, otra vez hice el lío. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Por el temperamento, no por el... Por eso nosotros miramos cómo es que el apóstol Pablo, el escritor de Hebreo, él dice del Señor Jesús, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardo para. Hicieron tardo. Enseñó el apóstol Pablo algo hoy y de acá a 5 semanas. Puede sí que sea así como él dice. Tardo para enganchar, tardo para entender, tardo. Se hicieron tardo, entonces debiendo ser ya maestros, hombres que enseñen y mujeres que enseñan también la verdad de las escrituras, de la palabra de Dios, necesitan todavía que se les dé leche porque no han crecido espiritualmente. Sin embargo, en nosotros no debe de ser así, porque lo que hemos creído, recibimos la palabra como lo que es, palabra de Dios. La recibimos, la escuchamos, la volvemos a escuchar de vuelta gracias al Señor que nos dio estos medios que antes no tenían. Usted sabe que los hermanos de antes no tenían la facilidad que nosotros tenemos de volver a escuchar de vuelta el mensaje. Una vez que habló, ya está. Si alguno escribió, podría pasarle lo que escribió o lo que escuchó, pero usted tiene la facilidad y nosotros tenemos la facilidad de escuchar palabra por palabra las predicaciones de nuevo, tal cual como se la hablaron. Ahí ya nadie puede torcer nada, porque dice, escuche lo que dice, escuche lo que dice, escuche lo que dice, y usted escucha. Dios a nosotros nos dio esa facilidad de poder volver a escuchar. Usted, por ejemplo, ayer no vino, usted no sabe la palabra gloriosa que el Señor nos ha dado, y usted tiene la facilidad de poder escuchar
escucharla. Busca en nuestro canal y ahí está la predicación de ayer que fue viernes. ¿Quiere escuchar la del jueves? Usted busca en el canal y está la del jueves. ¿Quiere escuchar la del domingo pasado? Busca y ahí usted escucha y usted va echándole ingredientes, la palabra de Dios dentro de su corazón, y eso a usted le va a dar un crecimiento espiritual. De tal manera que no necesite leche, sino alimento sólido para fortalecerse en el espíritu y seguir peleando la batalla de la fe. Y Pablo, él termina en Filipenses capítulo 2, verso 5, donde dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Un carácter piadoso, de búsqueda del Señor, de oración, velá y orá para que no entréis en tentación, de acercamiento a Dios. El carácter. Así que, mis amados hermanos, piensen y mediten que nuestro carácter sea semejante al carácter de Cristo. Amén. Cierre sus ojos y vamos. Cierre sus ojos un momento. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, Señor, te exaltamos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu grande amor para con nosotros. Gracias por este supremo llamamiento que hiciste en nuestra vida. Así te agradó, Señor, llamarnos para ser participantes de esta grande salvación y estar constituidos, Señor, en los millares de santos que alaban y exaltan tu nombre. Padre bueno, muchas gracias, Señor. Gracias porque tú iluminas los ojos de nuestro entendimiento y nos hace entender cosas nuevas y ocultas que el hombre natural no puede percibir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.